bien. Ahora, lo que nosotros hemos hablado, o sea, o el fuerte que nosotros queremos, igual y los chiquillos me ayudan ahí en cualquier cosilla, como que me vayan un toque, ¿verdad? Es manejar dos cosas. Una página web de la expo, digamos, en donde se pueda tener como la mayor información posible de las pymes que vayan a participar, ¿verdad? Y por medio de redes sociales, hacer la mayor cantidad de publicidad posible, tanto para la expo, digamos, que todavía no sabemos, ¿verdad?, qué días o cómo se va a desarrollar, y, y para promoción también de las pymes, ¿verdad? Ujú. Varios compañeros han mencionado, por ejemplo, en cuanto a promoción de las pymes, que para ellos, o lo decía Francisco antes, de hecho, para ellos es como muy difícil, digamos, eh, tal vez en algún momento conectarse en un en vivo y que por A por B, no sé, se les caiga la transmisión, ¿verdad? Cosas así. Entonces, hay una idea muy buena, es como solicitarles a ellos un video ahí, ¿verdad? No sé, de unos 2 minutos, una cosa así, que incluya como toda la información en general de ellos, ¿verdad? eh, Dónde están ubicados, etcétera, etcétera, que no sé, los productos que ofrecen o los servicios, la manera que haya para contactarlos, etcétera, ¿verdad? Entonces, como la información general de ellos, para que de esa forma tengamos ese video, digamos, para promocionarlos en las redes sociales de la expo, que FIO estuvo mencionándonos que ella, o sea, que existen muchas ganas de abrir, por ejemplo, una página de Instagram para también manejarlo por ahí, ¿verdad? Luego, en la página web, que también se tome en cuenta ese video e incluso más información de las pymes para que exista ya un contacto más directo como entre la gente que quiere lo que esa pyme ofrece para que ya se puedan contactar con ellos y demás. Porque digamos, este, los intereses son distintos, ¿verdad? No es como que yo tengo, no sé, 200 pymes y las personas se van a interesar en todas, ¿no? Si a usted le gusta, no sé, la Ya, repostería, entonces usted se va a interesar en pymes que tengan que ver con repostería, ¿verdad? Y usted va a ir a buscar la información sobre ellas. sí. Entonces, este, Pablo, regáleme, dime, regáleme un segundo. Vean lo que voy a hacer acá. Voy a usurpar la pantalla. ¿Está bien? dale. Yo un poco lo que he pensado es en esto, digamos. Siempre a través de las expo hemos venido utilizando algún criterio de agrupamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, pensemos que esta hoja es la página web, ¿verdad? Esa es un poco la idea que yo manejo. Ok, En mi corta inteligencia de páginas web y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es la página web de la Expo, ahí tendrá todo lo que tenga que ver. Entonces, vamos a tener una actividad que se va a llamar, no sé, me parece a mí, comidas y, no sé, comidas y bebidas. Voy a poner una tontera, ¿verdad? Que siempre está por ahí. Otra que se llama textiles y vestuarios. Otra que se llama tecnológicos. ¿Ya? Hay que hacer todo el agrupamiento, ¿verdad? dividirlo por sectores, sí. Exactamente, jardines y ornamentales. Voy a poner solamente estas, no sé, ornamentales. Bueno, una que se da mucho es también artesanías, Ujú. artesanías y bisutería. Vinos y bebidas, hay mucho de vinos y bebidas artesanales. Servicios, profe. Sí, muy bien. Aquí estoy poniendo algunas cosas que se me vienen a la cabeza, ¿verdad? No es que aquí esté todo. Igual podría ser un agrupamiento diferente, eh, porque servicios, pues podría ser mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de servicios, podrían ser servicios profesionales, o podrían ser servicios turísticos, o no sé. Bueno, cierro capítulo ahí con lo que hice, ¿verdad? Entonces, yo podría, digamos, como hacerlo, digamos, aquí lo voy a hacer
No lo voy a hacer, igual lo podría hacer, pero como que yo tuviera eso como un hipervínculo, ¿verdad? O una tecla menú. Entonces yo me meto a comida, aquí viene toda una explicación, la EXPO ofrece las siguientes agrupaciones, comidas y bebidas, debería venir qué es lo que estamos, cuáles son las pymes que se agrupan en comidas y bebidas, ¿verdad? En artesanía y bisuterías, no cuáles son, sino qué tipo de actividad es, ¿verdad? Una explicación de qué es lo que hay o lo que el cliente, lo que el usuario va a encontrar en artesanías y bebidas. Alguien que ande buscando una planta, pues se mete a jardines y ornamentales. Alguien que ande buscando, no sé, alguna cuestión tecnológica, pues se mete a pymes tecnológicas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si alguien anda buscando algo que tiene que ver con jardines y ornamentales, pues tocará esto, ¿verdad? Tocará este link. Este link automáticamente le va a llevar a otra página, ¿verdad? Donde va a estar Jardines Pedrito, ¿verdad? Y una explicación de lo que es Jardines Pedrito, eh, cuál es el que hay ahí en Oropina. A ver, esa orotinense que me ayude, Vivero, se me olvida el nombre, bueno, Vivero tal, Vivero de Quilleye, ¿verdad? Y Profe, así. en realidad, perdón que lo interrumpa, no sabía que en Orotina había un vivero. Oh, no, no, claro que sí, hay un vivero de renombre, hay dos, pero hay uno que es más de renombre que otro. Empieza con C, bueno, donde antes era la gara hacia adentro, donde está el Banco Popular casi como al lado de atrás, una cosa así. Por ahí y digo, ok, a mí me interesa jardines ornamentales. Esta es la página web, jardines ornamentales. Entonces, jardines ornamentales me llevó a estos 50 que tengo aquí que tienen que ver con, ok, y ya empieza a leer y empieza a buscar, mira, hey, este vivero tal ofrece plantas, no sé, tropicales. Bueno, ahí me meto, plantas tropicales, ¿no? Entonces, cuando ya ingreso al vivero, ya aquí estoy en la pyme directamente, ¿verdad? Y entonces ahí sí, ahí pueden aparecer todos los artículos o todos los productos que esa pyme ofrece, los enlaces de Facebook que podría tener, los enlaces de Instagram que podría tener, los enlaces de todas las redes sociales que podría tener, y aparte de eso, pues un enlace, si se pudiera con Amazon, un enlace para que compre, ¿verdad? Eh, Haciéndole ver al usuario, así que en ese momento abandona la página de la Expo. Me estoy explicando, sí. O sea, en ese momento en que usted le dice comprar, entonces antes de que le diga comprar, decirle, bueno, en este momento la Universidad de Costa Rica salva la responsabilidad de toda transacción que se relacione a partir de este momento. Nuestra responsabilidad es únicamente dar la, darle exposición de lo que la pyme hace, digamos, y colaborar a que se reactive la parte económica. Igual, en la parte turística, pues, ¿qué podríamos tener en la parte turística? Si tenemos algo de turismo, pues lo que yo les decía la vez pasada, ¿no? Me parece que videos promocionando, podría ser futuras reservas, ¿no? Precios. Eso ya, si se metió a servicios turísticos, ya aparece hotel tal, hotel con todas las características que tiene, ¿verdad? Y ahí lo que podríamos hacer es darle la opción a que la persona reserve con algunas promociones y algunas cosas así. Esta es un poco la idea, a grosso modo, que yo manejaría, yo, ¿verdad? Yo se las dejo a ustedes como para, digamos, para que lo vean. Entonces, partimos de una página macro, esa página macro me lleva a otra página un poquito más específica y esa página específica me lleva a cada una de las pymes. Entonces, la persona puede dar una vuelta en cuestión de, no sé, de una hora, 2 horas, o decir, no, no, más tarde ingreso, porque la verdad es que, hey, mira, a mí sí me interesa comerme un buen ceviche. Entonces se metió aquí a comidas y bebidas, y ahí están los menús, y ahí está todo lo que está ofreciendo esa gente, y cómo se lo hace llegar, cuál es el express, cuánto cuesta, todo, porque es de la zona, por ejemplo, estoy hablando de una cosa así. Ven, entonces, eso es un poco lo que yo por lo menos pensé. Eso, perdón que a Pablo le haya quitado la palabra ahí en ese momento, pero un poco para decirle más o menos cómo tengo yo mi perspectiva de lo que se podría eventualmente hacer, ¿verdad? No sé qué les parece, qué piensan, si era algo así lo que ustedes pensaban. Yo sí creo que hay que articular todas las redes sociales, o sea, habidas y por haber. Esta página, que sería la página web, se puede relacionar directamente con
creo, no sé, esto no lo manejo yo, pero creo que se puede manejar con una dirección de Instagram también. eh, con el WhatsApp creo que queda automáticamente relacionado, que si mal no me equivoco, en fin, o sea, que las personas puedan tener acceso a todo esto de múltiple manera, de múltiple forma, ¿verdad? Tal que podrían, no sé, una semana o algo por el estilo, con promociones y cuestiones así, dándole mantenimiento, etcétera, etcétera. Es un poco la idea general que yo planteé. Perdón que me haya adelantado, Pablo, digamos, me pareció muy bien lo que estaba diciendo Pablo, pero un poco la idea mía, que es hacerlo, es tener ese tipo de estructura. No sé cómo lo ven, no sé qué les parece, no sé qué piensan, si va de acuerdo a lo que hayan pensado. Si no, obviamente esto tiene que ser una página robusta con todos los elementos que la informática permite, ¿verdad? Interacciones, cambios de fondo, en fin, todo lo que tenga que ver con toda esa cuestión que yo no manejo, ¿no? A ver, escucho, perdón que voy a cerrar dejar de compartir. Profe, a mí me surge una duda, bueno, que la he tenido como desde hace varios días y se la voy a preguntar de una vez mejor. Con respecto a las pymes, ¿cómo se va a manejar el número o la cantidad de pymes con las que podemos contar o con las que podemos trabajar? ¿Hay un máximo, un mínimo? ¿Se va a trabajar con todas las que quieran? Esa es una respuesta que la parte tecnológica nos la debe dar. Por ejemplo, si yo tengo una página web que me aguanta 200 pymes, pues perfecto, pero si tengo una página web que únicamente puede aguantar 50, y ahí no podemos hacer mayor cosa. Entonces ahí el criterio va a ser un criterio de discrecionalidad, digamos, en cuanto a la aceptación, tomando en consideración que nos interesa más los de la zona de influencia, ¿verdad? O sea, vamos a preferir pymes de aquí que pymes de San José o que pymes de, no sé, de otro lugar, ¿verdad? Pensando que tenemos una limitación de espacio. Y nos dicen la gente de informática, nos dijeran, no hay limitación de espacio, se puede meter 200, 300, pues ahí no importa, lo dejamos abierto. Si es nada más, probablemente nada más de escribir algunas cositas ahí, darle los enlaces y no sé, esto yo no lo manejo mucho, pero creo que la administración de sitios web no es así como que nada del otro mundo, de acuerdo a lo que tengo. Dos cosas. Primero, una pregunta así como, eh, ¿usted sí cree que ellos, la gente de informática, nos ayude de verdad con todo eso que quiere haciendo? Realmente así, de forma sincera. Yo pienso que sí, si no, este, eh, yo hablaría con María José, para que María José, que es la directora ahorita, nos asigne a alguien de informática, alguien que ya esté a último nivel de informática para que nos asista en esto. ¿No? O sea, si yo no veo matrícula de ellos, si no los veo matriculados, pues entonces ya sería pedirle a, dice Carlita, hola, estoy en Esparza recibiendo un local alquilado, que la disculpen, dice. Okay. Eso es lo que me escribe Carla. Y lo otro, Héctor, es que yo no sé, pero siento como que tal vez en el caso, digamos, de Alejandro, ¿en qué momento es como bueno empezar a contactar a esas pymes, digamos? Porque a lo que tengo entendido, no se han contactado todavía. Y yo creo que sí sería bueno como tener tal vez una confirmación de participación, como para también basarnos un poco en eso. Entonces, no sé como en qué momento es bueno iniciarlo. Podríamos ir reclutando. Yo creo que con reclutar no hacemos no incurrimos en ningún error ni nada por el estilo. Podemos irles llamando, irles diciendo, mire, estamos organizando una expo, ya dadas las características de toda la situación que vivimos, pues es una expo virtual, dándole la información. No sé, estamos planteando que sea para finales de mayo, inicios de junio, más o menos ya con lo que acabamos de ver y con lo que acabamos de decir, pues ya podemos tener un poquito la logística de cómo va a ser, ¿verdad? ¿Cómo será? Si a ustedes les parece esto que acabo de decir yo, y si tienen otra idea mejor, pues, o otra idea que a ustedes les parezca que en lugar de la mía, pues perfecto, ¿verdad? Sin asumir ningún compromiso, nada más quisiéramos ver si ustedes están interesados, decirles que no hay ningún costo, que lo que queremos es publicidad, es publicitarlos, es reactivar la economía en la mejor de las formas, guardando el distanciamiento social, etcétera, etcétera,
que nos interesa saber si están interesados y entonces ya los vamos anotando, vamos levantando un listado ahí previo, ¿verdad? Como para después contactarles y decirle, ok, de una vez decirles, mire, vamos a ocupar la información de sus redes sociales, la información de esto, la información de qué hacen, una breve descripción, eso lo pueden ir mandando desde ahora, ¿verdad? Para poderlo ubicar dentro de la página, o sea, serán los insumos necesarios de los artículos que venden, un catálogo de artículos, por ejemplo, o sea, son pequeñas cosas que necesariamente tendrán que estar dentro de la página para poderlos anunciar. ¿Verdad? Pero yo creo que Ok, sí se puede ir trabajando en esto desde ya. No veo por qué no se puede trabajar. ok, ok, ok. Después sería algo así como un copy-pegue, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Bueno, yo de informática no sé mucho, pero creo que sería una cosa así. Ahora, me surge otra, no sé si es duda o no, pero digamos, Dave, no sé si Fiu habrá hecho está en proceso, digamos, de hacer lo que estaba mencionando del Instagram, pero siento que también esto, digamos, el definirlo ya, el establecer una base, podría darle pie a ella como para ir creándolo y ya en el momento adecuado empezar a mover las redes sociales, ¿verdad? Porque obviamente siento que entre más gente sepa esto, va a ser mejor, ¿verdad? Claro, Entre más gente pueda ingresar a una plataforma de esas y pueda tener contacto con las pymes, va a ser mejor. Entonces, entre más antes empezamos a publicitar, siento yo, pues va a permitir que se llegue a más personas, ¿verdad? Pero yo, no sé. yo les pues, me voy a comprometer con ustedes a tenerles una respuesta de lo que tiene que ver con informática de aquel lunes. ¿Okay? Yo mañana voy a hablar con, o sea, si no tenemos respuesta bueno, ya no la tuvimos, si no tenemos respuesta de la gente de la gente de informática, eh, bueno, pues entonces yo hablaría con María José y le diría, mira María, tengo esta situación, ya les hablé, ya los invitamos, los metimos dentro del grupo y todo lo demás y no tengo respuesta. Si ocupo una persona que me ayude en la parte de informática, ¿qué opción hay de que me brindes a alguien ahí, que me des a alguien, algún estudiante que tenga horas o que tenga algo y que no esté siendo ocupado en ese momento para que sea el cuerpo, el papá de la criatura, digamos, en lo que es el diseño de la página, ¿verdad? Podría ser inclusive una página que tenga un vínculo directo con la UCR, o sea, podría ser hasta eso, que sea dentro del mismo sitio web de la U, que se accese a la Expo, ¿no? Es una actividad de la Sí. universidad. Entonces, todo Y eso sería mucho. de hecho, yo siento, Héctor, que esto que se está haciendo ahora puede dar pie para seguir utilizando esa página, digamos, en expos futuras, ¿verdad? O sea, entonces eso de tomar en cuenta para ingresarlo, vamos, a un sitio de la U, por ejemplo, sería genial porque le daría pie a el caso suyo o la persona que esté llevando los expos a años siguientes a utilizar algo así que, por supuesto, que sería un recurso muy valioso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. De hecho que sí. De hecho que sí es válida la observación. Entonces, eh, yo me comprometo con ustedes en eso, en ver de qué manera. Voy a tratar inclusive de contactar a María José ahorita mismo, a ver si puedo conversar con ella. eh, a ver si me permite hablarle, eh, para ver qué me dice María José. Hola, María. Ya le puse un mensaje, a ver si puedo conversarle en un momento, a ver qué me dice. Está en línea, entonces espero que me conteste ya casi. Mm, Yo digo que de aquí al lunes, porque el lunes tenemos asamblea de sede virtual, entonces ahí pues habrá una interacción con todos los demás profesores y con ella misma, entonces pues yo podría accesar. Pero bueno, ¿qué más aparte de eso? Eh, Profe, yo siento que, digamos, se podría llegar como a negociar tal vez con un profesor de la carrera más avanzada, ¿verdad? Que obviamente sepan hacer ya páginas web y todo eso, y llegar al punto de que sea como un trabajo para ellos, como para nosotros, digamos, que esto vale como un 60%, creo, que para ellos también sea un trabajo del 30% para que ya las personas comprometidas, no sé, un grupo de 5, y tengan que ponerlo, ¿verdad? Tengan como un incentivo tal vez, o una obligación, por decirlo así, ¿verdad? claro, Para que se
el tema, vamos a ver, el tema con la gente de informática, para que les quede claro, es que la gente de informática tiene un proyecto que se llama Expomedia, que yo me imagino que ustedes lo han visto, ¿verdad? Expomedia nace, digamos, como una respuesta a Expopymes, hablemoslo en plata blanca, ¿no? O sea, la carreta, la única Expo que había era la Expo Dirección. Y entonces, pues en algún momento ya la carrera de informática vio la necesidad de crear una Expo y creó Expomedia, que me pareció muy bien. Entonces, Expomedia lo que hace es reunir a las principalmente a las empresas que tienen alguna relación directa con productos, si mal no me equivoco, de software libre, ¿verdad? Y se hacen exposiciones de diferentes tipos, de diferentes índoles a este nivel. Entonces, ellos participan con algunas empresas, empresas importantes, que dan servicios de redes, en fin, de páginas web, de un montón de cosas. Ven, entonces, ¿cuál era mi objetivo? Bueno, que se articularan, o sea, tener, por decirlo de alguna manera, Expopymes y Expomedia juntos. ¿Ven? Entonces, pues ellos ya no van a poder hacer la exposición igual que nosotros en forma física, pues hacerla en forma virtual. Entonces, abrir ahí un apéndice dentro de esa página web, abrir otra que viniera a darle vida, digamos, a lo que es Expomedia. Entonces, empresas tecnológicas, pues sería todo lo que tiene que ver con Expomedia, ¿verdad? Y bueno, si la base de datos nuestra o la página web nuestra está soportada por alguna empresa que ha sido la colaboradora en Expomedia, pues ahí también publicitarla y todo lo demás, ¿verdad? Pues por ahí va el tema, ¿verdad? Pero sí, usted tiene razón, Francisco. Necesariamente hay que buscar a alguien, pues alguien que sepa, ¿no? No vamos a tener una persona que no sepa cómo hacerlo, ¿no? En eso yo creo que sería prudente inclusive involucrar a Rayo hasta donde se pueda. Yo sé que Rayito tiene que tener full trabajo en este momento, pero Rayito tal vez nos pueda ayudar con alguien que tenga todo el pleno conocimiento, pensando tal vez en que que la Expo podría estar vinculada podría estar vinculada a la página web de la sede, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, María no me contestó todavía, pero... Héctor, ahora me surge otra duda. Yo es que estoy con, entre más preguntas pueda sacar, ahora mejor. No. Eh, en la reunión que hicimos la vez pasada, estuvimos hablando, digamos, de aparte de todo lo que se ha dicho, digamos, y que obviamente la expo será súper enfocada a la ayuda, digamos, de las pymes. De igual forma se mencionó, por ejemplo, actividades como culturales y así, un poco ahí, ¿verdad? La parte cultural dentro del Sí, sí, proceso. sí. Sí, porque digamos, se anuncia, bueno, en Facebook Live a las 5 de la tarde vamos a tener un concierto con la Big Bang, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? Bueno, y primero tiene que accesar a la página y de la página hay un vínculo para ingresar a ese concierto, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacerlo, pero yo creo que sí, yo creo que eso es factible, pero perfectamente, perfectamente. Profe, a mí lo que me genera un poco duda es la parte de lo de Amazon que había dicho David y esa parte. Eso sí, no sé cómo se va a trabajar o cómo es. Sí, bueno, vamos a ver, la idea, yo no sé si él se lo tomó, yo se lo tiré en serio, así como que en broma, pero en serio, ¿verdad? Para ver si él lo trabaja, a ver si él los puede contactar. Si él los pudiera contactar a Amazon y Amazon nos da la posibilidad de que las pymes se integren por medio de Amazon, pues excelente, ¿verdad? Pero tendría que haber una serie de requisitos que cumplir que no serán de nosotros, que serán de las pymes y nosotros no tendremos mayor responsabilidad en eso, ¿verdad? Yo creo que con solo crearles el vínculo para que ellas puedan vender o que ellas puedan accesar y como les digo, ya saliéndose de la página, o sea, ya en el momento que la persona le da a comprar, ya nosotros libramos nuestra responsabilidad, ya es una responsabilidad con la pyme directamente y nosotros nos quedamos fuera. Pero antes de eso, no. Antes de eso, yo por lo menos, lo más que podría hacer es crearles el vínculo para que, digamos, si se pudiera, lo que podríamos hacer es crearles el vínculo con Amazon, pero hasta ahí. Y además de eso, obviamente, pues hay mucha responsabilidad de por medio como para que nos la echemos encima. Está bien, sí, te contesté, fijo. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Qué más, chicos?
Sí, pero yo le comentaba a los siguientes también que yo tengo un contacto ahí fuerte con de un muchacho que trabaja ahí en Amazon y él, bueno, un amigo mío, él, que también yo podría como preguntarle como para ir, reforzando más eso, ¿verdad? ¿O no? Excelente. No, no, excelente, claro. Démosle camino. Otra cosa, profe, bueno, yo también tengo una amiga, muy amiga también, que es, informática, ella, digamos, si pasara algo con la gente de informática que no pudiera ayudarnos o algo, ella me estaba diciendo, cotización y todo de cómo, de cuánto trae, por megas, lo que es, la página web, y me dice que el más barato, el más económico, dice que trae, ya te digo, dice que trae 5 gigabytes, ¿verdad? Que yo creo que es bastante. Ajá. Y hay otros, ¿verdad? Otros planes, ¿verdad? Que son anuales, por cierto, que trae 3 gigabytes, que es $15 anuales y así, ¿verdad? Como para ir, para no quedarse estancado dependiendo solo de la gente informática, ¿verdad? O sea, hay que tener como opciones, creo yo. Nada más era un comentario, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, ¿alguien ahora o callen para siempre? Yo siempre quedé con la integral de primero y cuarto año, pero ay, qué lástima. Sí. Sí, bueno, podríamos pensar en integrarlos. Eso. Ya teniendo la página web, pues podemos poner así innovaciones estudiantiles, una pestaña ahí, y se puede integrar. Eso no es, yo pienso que eso, como les digo, teniendo la página web y todo lo demás es un pienso, ¿ah? Pienso, que no es nada así como el otro mundo. Yo en algún momento me metí a diseñar páginas y imagino que ustedes lo han hecho, ¿no? Es tener fotos, tener imágenes, saberlas hacer, no recargarlas, y no es así como que nada del otro mundo, escribir un poco la descripción de lo que hacen, cuestiones de tipo. Y ya los enlaces, que es lo que sí es un poco más difícil, pero por lo demás, simplemente pienso que no. Bueno, y dejémoslo ahí tentativo entonces. Está bien. Me parece, sí. Bueno, bien, ¿qué más, Cristian? ¿Qué más, Francisco? Ah, pero es que a mí me surge otra también, pero vea. Diga, diga. Tranquilo, tranquilo. Yo no sé, obviamente todavía falta como para ya saber muy bien cómo se va. Hay cosas más por hacer, ¿verdad? Pero hablábamos también pero creo que usted antes mencionó algo, un toque que no puedo poner mucha atención porque estaba una llamadilla ahí, pero los días de desarrollarla, digamos, la expo, Ajá. yo no sé cómo, Así. sí, pero digamos, cantidad de días, no sé, un fin de semana, 4 días,